Bienvenidos a la partida de Berserk, el juego de mesa proyecto de Monolith Games, que si os interesa lo que veis, tanto en la descripción como en el primer comentario, tenéis el enlace a la campaña en GameFound, por si os interesa. Es un juego cooperativo, así que podemos jugar de 1 a 5, creo, o de 1 a 4, y además tendrá también, aparte, un modo solitario puro que se podrá adquirir por si quieres jugar en solitario de una forma más ágil y rápida. Basado en el cómic del mismo nombre, o el manga. Eso es, en el manga. Tiene modo campaña, son 11 aventuras, pero cada aventura se puede jugar también en formato standalone, ¿vale? Entonces, la propia aventura pues te da las condiciones para que tú te prepares el personaje o los personajes para que puedan estar al nivel adecuado. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Tenemos que jugar una aventura, no es la aventura inicial de la campaña, es la aventura número 6, por lo que la propia aventura nos ha dicho, pues tienes que tener 8 cartas y 3 de ellas mejoradas. Eso ya lo hemos hecho, ¿vale? Para no estar aquí eligiendo cartas y tirarnos mucho rato. Las iréis viendo lo que hacen las cartas según vayamos jugando. Así que lo primero que hay que hacer es leer la introducción de la aventura. Tras escapar de las cuevas infernales de Qlipoth, regresas con Flora, la amante de Sierke, y una poderosa bruja. Su ayuda será invaluable para continuar tu búsqueda. Sientes una sensación de inquietud al acercarte al árbol mágico donde vive. Esta sensación resulta justificada. A lo lejos ves enormes columnas de humo blanco y espeso que se elevan sobre las copas de los árboles. Corres hacia el árbol, horrorizado al descubrir la casa de Flora envuelta en llamas. Debes actuar ahora si quieres tener alguna esperanza de salvarla. Exploras el claro, buscando a la bruja, pero solo ves caos, llamas rugientes, humo sofocante y figuras amenazantes en el límite del bosque. Los apóstoles Thoth y Grumbel permanecen allí impasibles, rodeados de sus tropas, contemplando las llamas con fría satisfacción. A pesar de sus heridas abiertas, Woods está dominado por una rabia incontrolable. Thoth participó voluntariamente en el eclipse que cambió su vida y la de Casca para siempre. Bueno, pues eso es, ¿vale? La situación de la que partimos. Lo primero que hay que hacer después de leer la introducción de la aventura es revelar la primera carta del mazo de eventos, ¿vale? Que el mazo de eventos pues te va guiando por las cosas que van pasando en la aventura. La primera carta es la carta A, que la tenéis aquí, ¿no? Están atacando la casa y básicamente pues nos dice eso, que las tropas de Thoth y de Grumbel pues están atacando y tenemos que intentar repelerlos. Eso es. Y luego nos da ciertas condiciones en las que tendremos que sacar nuevas cartas de evento, como por ejemplo, si acabamos con Thoth, tenemos que leer una carta, si con quien acabamos es con Grumbel, tenemos que sacar otra, si llegamos a la fase de eventos del turno 1, estaría mal que no llegáramos. Hay que sacar otra. Si cogemos el token de interacción que tenemos sobre el tablero, tenemos que coger otra. Y si ya estamos en el turno 9, tener en cuenta que hay 12 turnos. Si ya estamos en el turno 9, esto hay que hacérselo ver y nos sale otra carta. Que tiene pinta de que te dirá exactamente, déjalo ya. Sí. ¿Vale? Dicho lo cual, las cartas de evento las dejáis en juego hasta que algo normalmente te indique que hay que descartarla, o bueno, si ya resuelto y ves que va a tener más efectos, vale, pues también se saca. Eso es. ¿Vale? Dicho lo cual, comenzamos. Esto va por rondas, cada ronda tiene 4 fases, creo que era fase del turno de héroes, fase de enemigos, sí. Fase de eventos y fase de mantenimiento. Vale, vamos a ir haciendo. Ahora empezamos el turno de los héroes, la fase del turno de los héroes. Aquí podemos elegir quién va primero y demás, nos coordinamos como queramos, ¿vale? Y tenemos primero la fase de planificación. Tenemos que escoger, ¿vale? De nuestras cartas disponibles, qué cartas queremos jugar. Ahora vais a ver cómo se juegan y demás. Básicamente, cuantas más cartas juegues, pues más poderoso eres para ese turno, pero más te fatigas. Y la fatiga tiene penalizaciones. Podemos quedar inconscientes, o bien porque nos fatigamos demasiado, caemos inconscientes y quedamos fuera de la partida, o bien porque nuestra vida se reduce a 0. En esta aventura, aparte de los héroes, tenemos aliados también. Tenemos unos aliados que van a venir con nosotros. En este caso, tenemos al Caballero Calavera, que es el que ahora mismo, el Caballero de la Calavera, que es el que ahora mismo viene con nosotros. Además, viene aquí montado a caballo. La verdad es que impone bastante. Es más grande que cualquiera de los que tenemos sobre el tablero, así que debería poder acabar con todos. Bueno. Debería. Tamaño no lo sé. Si no, vaya aliado que nos hemos buscado. Bueno. Debería. Así que vamos a la fase de planificación, elegimos a ver qué cartas. Bueno, no lo hemos dicho, se juega normalmente con 3 o 5 personajes, ¿vale? Se distribuyen entre los jugadores y listo. Nosotros como somos 2, pues hemos elegido jugar con 3 personajes. La aventura te dice si hay algún personaje obligatorio, en este caso Woods era obligatorio, así que aquí va a estar. Luego nos decía que el segundo tenía que ser Sierke. Y por último hemos elegido a Farnés, que nos daba a elegir entre 2. Entre Isidro o Farnés, y hemos elegido Farnés, bueno, porque
cura fatiga y creemos que nos va a venir bien. Sí. Así que venga, vamos a planificar. Bueno, pues ya está, ya hemos planificado. Gus va a hacer una estrategia de ir a por cosas, a investigar, mientras aquí que el resto aguante como pueda el precargo, la esperanza de que tengamos razón en lo que pensamos y podamos luego remontar. Ahora lo vais a ir viendo. Sí, ¿Quién va primero? mis personajes van a intentar pegar al monstruo que tienen delante para poder quitarse gente. Vale, entonces Sierke y Farnés que están aquí van a ir a por este Daroga, ¿no? Sí. Vale, pues vengan. Venga, ¿Quién va primero? va a ir primero Sierke. Venga. Vale, pues Sierke, enséñanos las cartas que ha elegido y os contamos cómo se hace. Eso es. ¿Vale? Ha elegido en este caso jugar 3 cartas, que es el máximo de cartas que puedes 3 cartas. coger, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Tienes que colocarlas de esta manera, apiladas, y que se vean estos bordes. Esto significa que para atacar tira un rojo, 2 amarillos y otro más, ¿vale? 3 amarillos y un rojo. Tiene 3 de movimiento y 2 de defensa. Y la carta que eliges que se quede arriba es de la que puedes resolver la habilidad, el texto que tiene aquí abajo, ¿vale? Entonces podrías tener la misma combinación de dados y defensa, pero tener un efecto distinto arriba. ¿Vale? En este caso ha elegido esto, y esto significa que cuando acabe su activación va a tener que sufrir 4 de fatiga, ¿vale? Porque ha jugado 3 cartas. Eso es. Bueno, pues cuéntanos qué va a hacer. En mi caso he jugado el viaje astral, que lo primero que hace es darme un cubo, que luego me viene muy bien porque mi personaje juega con los cubos astrales. Tiene para volver a tirar un dado, pero también tiene, ahora os lo enseño, la parte de abajo de las cartas que viene en color morado, y con esa puedo gastar cubos para hacer ciertas cosas dependiendo de la carta. Esta carta del viaje astral, aparte de dejarme coger un cubo, también me dice que puedo usar la carta que hay justo debajo. Así que voy a usar la habilidad para poder atacar a un enemigo que esté a rango 4. Pero primero me voy a mover los 3 que ponía que podía moverme. 1, 2 y 3. Muy bien. Ahí estás. Y desde aquí me podría ampliar el rango con los cubos, que no me conviene tampoco, así que voy a atacar con todos estos dados que tengo. Así que voy con 3 amarillos y un rojo. ¿Y el cubo de energía que puedes gastar para volver a tirar? para volver a tirar un dado. Vale. Sí que bueno, quiera. vamos a poneros, que no os lo hemos contado, la tarjeta de los enemigos, ¿vale? Son todas igual, cambian las estadísticas. En este caso vemos que el Daroga, en principio, cuando ataca, tirará 2 dados rojos, tiene 3 de movimiento y 2 de defensa. Eso es de base, ¿vale? Y tiene abajo 8, 10 y 12, en función del número de personajes, tienen más o menos vida. Nosotros en este caso somos 3, así que tiene 8 de vida. Sí. Y el texto de las cartas, pues en función de la criatura, pues tiene unas capacidades u otras. Aquí lo que nos viene a decir es que si está a 4 o menos de Grumble va a tener 2 más de defensa, y si estuviera a 4 o menos de Zod, pues va a tirar un dado rojo adicional en ataque. En este caso no se cumple ninguna de las dos, por lo que estadísticas básicas, ¿vale? Tiene 8 de vida y 2 de defensa. Sí que decir que es importante saber que la fatiga de haber usado las 3 cartas se hace a final del turno del héroe que esté jugando. Porque puede afectar. Llega un momento en el que tienes penalizaciones y es bueno saber que puedes hacer lo que sea antes de tener tus penalizaciones. Incluso aunque tú calcules que con la fatiga que vas a tener vas a quedar inconsciente, vas a caer, ¿vale? Bueno, dices, bueno, pues como me quedan 2 de fatiga, da igual, utilizo 3 cartas para fatigarme del todo porque voy a caer, y haces tu última acción ahí heroica, por así decirlo. Venga, atacamos. Vamos a ver si conseguimos algo. ¿Cuánto de escudo tiene? 2 de defensa, 8 de vida. Vamos aquí un poquillo, ¿eh? Vamos mal. Muy mal, muy mal. Vamos muy... 3, bueno, le entra una heridita. Qué triste. Un poco. No sé qué decir. Bueno, ya me dirás tú, a ver, ¿a cuántos matas ahora? No, yo a ninguno. Yo good space de paseo. O sea que... Encima, los deja las 2 canijillas aquí y él solo de Tienes que paseo. aguantar un poco. Solo un poco, ¿no? Ponle una Así heridita. que Sierke ya está. Y pongo la 1, 2, 3, 4 de fatiga. Ahora vamos con Farnés, ¿eh? A ver. Vale. Farnés es muy apañada. La verdad es que no pega mucho, pero bueno, es bastante apañadilla. Tiene una daga de plata Muy bien. que le sirve bastante bien. Más que nada la he cogido por el movimiento. Necesitaba 4 para llegar. Así que movemos 1, 2, 3 y 4, porque ella solo pega adyacente. Y además va sin defensa.
Vamos así por la vida. Bueno, en fin. El objetivo de este ataque es, si es un demonio, luego puedo tirar un dado adicional azul y hacerle heridas, ¿vale? Aparte del ataque. Vale, y los Darogas son demonios, así que... Rojo y amarillo. Vamos a empezar con el rojo y amarillo. Defensa 2. Pues nada. Hoy va a ser un día complicado. Sí, bueno, lo mismo acabamos pronto. Lo mismo, sí. Y ahora vas a hacer tu habilidad, que es tirar un dado azul. Y estos son heridas directas. Eso es. Aquí no puedes frenar nada. Bueno, pues le entran 3 y una que tiene 4. Bueno. Te va a saludar, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Vale. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Vamos... Aumento en 2 las partidas, perdón. Vale. Vamos a activar al aliado. ¿Vale? Al jinete de la calavera. ¿Vale? Y como veis, él en principio tira 2 morados y 1 rojo en ataque. Tiene 7 de movimiento, va a caballo, y 4 de defensa. ¿Vale? Que está aquí, este hombre. Y su habilidad, ¿vale? Bueno, tiene 15 de vida abajo. Y su habilidad es que si su objetivo al que va a atacar está a rango 5 cuando empiezas, o más cuando empieza su activación, pues va a tirar un dado morado adicional, ¿vale? Porque como que carga. Así que vamos a ir a por este, que está suficientemente lejos como para que se active su capacidad. Así que nos movemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, son 6, nada. Lo pongo aquí y así estoy lejos para que este no me pueda pegar, pero venga hacia mí, ¿vale? La idea es luego atraer a este hacia nosotros. Vale. Vale, al menos. Y este, no sé si estará más cerca nuestra. Sí, que vengan hacia mí. Tome. Y vale, nos falta un morado, ¿vale? Así que habrá que relanzar un dado. Sí. Bueno. Es porque en el prototipo viene en Claro. este número de dados, ¿vale? Tiene 2 de defensa. Ojo, qué tirada, ¿eh? 3, 7... Has 8. sacado todos los éxitos que Sí. yo no he sacado. 8 y tengo que añadir un dado morado, así que vamos a relanzar otro. 8 y 4, 12 menos 2, 10. Madre mía, cómo ha venido el jinete de la calavera. Se lo ha llevado por delante. Tal cual, sin despeinarse. Sí, Solucionado. Muy bien, bueno, pues el jinete de la calavera, impresionante. Sí. Bueno, pues vamos con Woods y sus planes. Venga. ¿Qué quiere hacer Woods? Bueno, Woods quiere hacer cosas. Sí, ya imagino. Básicamente correr. Vale, os pongo por aquí las cartas que he elegido. Quedan un poco igual y tal, porque no voy a atacar, ¿vale? No voy a acercar a nadie, pero tendría 2 de defensa y me muevo 5, ¿vale? Y esta carta me sirve para curarme, ¿vale? En el caso de que yo tuviera 3 o menos dados, pero como estoy hasta arriba, pues no me voy a poder curar. Así que me muevo 5, me voy a mover. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Y por qué viene hacia aquí Woods, nuestro querido e intrépido héroe? Porque aquí en esta especie de habitación, ¿vale? Ahí, como veis, hay un token con el que se puede interactuar. Entonces, dado que nos superan mucho en número, pues nosotros suponemos que ese token es algo súper guay. Entonces vamos a ir a por ellos. Es el único token en todo el tablero. Claro, entonces... en el que podemos interactuar. Porque los tokens que veis con letras son de despliegue. Tiene pinta de que ahí puede ser que pasen cosas, ¿vale? De hecho, en la carta de inicio, la de inicio de la aventura, ¿vale? La de evento. La de evento, hay una entrada, ¿no? Que nos dice que si interactuamos con ese token, pues hay que leer una carta. Entonces suponemos que algo bueno pasará. Algo bueno pasará. Pinta mucho, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. Y ya está, con esto hemos acabado la fase de activación de los héroes y aliados, que como veis se activan como si fuera uno más, da igual quien lo controle, y los aliados, pues como queráis, para seguir jugando. Ahora tocaría el turno de enemigos. En el turno de enemigos hay que empezar por los que estén más cercanos, o sea, adyacentes, como el Daroga que tenemos allí, Sierke y Farnese. Ahí lo tenemos. Este señor es el primero en activarse. Ya hemos visto la tarjeta, tira 2 dados rojos de ataque. ¿Vale? Como no tiene cerca a Azot, pues no se le va a ver incrementado. Voy a un segundo porque yo he jugado 2 cartas con Woods, ¿vale? Así que me tengo que fatigarlos. Viene aquí en la tarjeta del personaje, así que está guay. 1 y 2. ¿Vale? Pero seguimos con el ataque. Ataca a Farnese, porque es la que está adyacente. Sí, es la que está adyacente. Y no tiene armadura. No. O sea, debería sacar 0 y 0. Un poco complicado. Mira, 6. Madre. ¿Pero a ti qué te pasa? El Daroga estaba cabreado.
1, 2, 3. Bueno, si todos los personajes quedan inconscientes, pues perdemos la partida, evidentemente. Bueno, ya hemos activado a este, así que hay que ir a por el siguiente que tenga algo más cercano. Vamos a ver, este, ¿vale? El más cercano es este. Este tiene movimiento 2. Pues se queda adyacente. Pues si queda adyacente me pega, 1 y 2. Totalmente adyacente. ¿vale? Pues este, como veis, tira 2 dados amarillos, que esos son débiles, pero luego tira un gris, que ese ya no es tan débil. Vale. El caballero de la calavera, como habéis visto, tiene 4 de defensa. Así que, bueno, confiemos en que saques 4 o menos. Como yo he confiado. El caballero, sí, pero bien. El caballero tiene que aguantar. Tiene que aguantar, es nuestra salvación. 4, justo, no pasa nada, lo defiende todo el caballero. Muy bien, muy bien. Yo giro poco, tire enemigos o tire personajes. Da igual. Voy a sacar poca puntuación, que lo sepas ya. Azopa, listo. Va. Vamos con Grumbel, ¿no? Sí, Grumbel sería el siguiente más cercano. Cercano. Vamos a poner también su tarjeta. Tienes 4 de movimientos. 3, 4, 5, 6, 7. Mucha vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí. O para acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que se va a mover hacia el Para de calavera. Ah, bueno, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacia el jinete calavera. ¿Vale? Tiene, hemos dicho, 4 de movimiento. Pues nada. 1, 2, 3 y 4. Ahí viene. Ahí viene. Bueno, bien. Les estamos alejando de nuestro objetivo secreto. Siguiente sería este, el Daragua. Eso es. Que se moverá hacia más cercano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es que tiene que bordear. Que hay un terreno ahí que no puede pasar. 1, 2, 3, 4, 5. Me pierdo ahí las casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Para abajo entonces, ¿no? Creo que era, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, ¿no? Eso es. Vale, el movimiento, como veis, es muy sencillo. Esto que veis aquí rodeado de líneas rojas es terreno alto, en este caso pues esto es un árbol, podría ser cualquier otra cosa, y no se puede pasar, ¿vale? Y también te bloquean la línea de visión. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿vale? Este terreno que tiene como una línea gruesa blanca, ¿vale? Es terreno pero bajo, ¿vale? No te permite pasar, pero te bloquea la línea de visión. Pero este tipo de terreno, los enemigos que sean monstruos lo pueden ignorar. O sea, ellos pueden entrar ahí tranquilamente sin ningún problema, ¿vale? Pasar por ahí sin complicación. ¿Cuánto se mueve? 5. Y nos queda Zod, que se mueve 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí no hay duda de que tiene que bajar. Sí, ahí estamos. Vale, una vez hecho esto, viene la fase de eventos. Sí. Además que al final del turno 1 nos indicaba que teníamos que sacar una carta concreta de evento. Eso es, ¿vale? Nos indicaba que era al final del turno 1 la carta 6B. Pues vamos a ver la carta de ella. Los guardianes del árbol, ¿vale? Flora protege su casa con su magia y golems hechos de piedra y tierra, ¿vale? Despiertan preparados para defenderla, ¿vale? Nos dice que cojamos la carta de aliado número 4, que la teníamos por aquí aparte. ¿Vale? Ahora la enseñamos, que son un nuevo tipo de aliado, y que coloquemos 5 golems, ¿vale? En cualquier lugar que esté a una distancia de 2 de las paredes de la casa de Flora. Así que... distancia 2. Distancia 2, por ejemplo. Vale, de hecho este puede marcar acá. Es que ahí ya no está 2. ¿Cómo? No, ¿a 2 de qué? Las paredes son los rojos. Wow. Pues aquí. Nos están diciendo con los brazos, vení, vení, corred, corred. Corred hacia nosotros. Y por eso tú estás detrás, ¿eh? Claro. De claro. unos minigolems. Un tío con una espada gigante detrás de unos minigolems. No, pero, a ver, él ha ido a avisar.
no lo has visto, ha dicho, oye, que esto se está complicando. Entonces han salido los golems. Ya está. Los pequeñitos de la partida son los que estamos dándolo todo. Vale, y como veis en la en la franja roja, dice, durante la fase evento del turno 2, pues habría que revelar la carta 6C. Así que la dejamos por aquí aparte para luego, pues cuando llegue ese momento, pues poder resolverlo. ¿Vale? Dicho lo cual, fase de mantenimiento. Sí. Recuperamos todas nuestras cartas, ¿vale? Siempre y cuando no hayamos jugado una carta instantánea, ¿vale? Ahora cuando juguemos una, ¿vale? Tienen un rayito y os lo explicamos. Pero esas básicamente las pierdes, las usas Y movemos el track de turno. Movemos el track de turno. Aquí está. Movemos el BGI. El de la ronda, que ahora vamos a la ronda 2. A la ronda 2. Y volvemos a empezar, ¿vale? Turno de héroes, planificación. Bueno, planificación. Ya la tenemos preparada. Vamos a ver, tenemos un plan con una posible variante. ¿Vale? Boots va a seguir a lo suyo, ¿vale? Sierpe y Farnés van a atacar a Daroga, a ver si lo consiguen rematar. Si lo consiguen rematar, eso va a liberar a nuestro jinete Calavera para que se vaya por el otro Daroga. Si no, pues el jinete tendrá que venir. Tendrá que venir a acabar con... Aquí hacemos lo que podemos las dos. Ahí estamos. Venga, chicas. Venga, vamos allá. He vuelto a coger el viaje astral porque la verdad es que me da cubos y me permite poder usar la carta que hay debajo. Y el círculo de destrucción, que ataco a objetivos que estén a rango 2. Vale, que es exactamente la distancia, la verdad. Eso es, a un objetivo que esté a rango 2. Y la otra vez no lo cogí porque me hacía falta andar. Y como veis, esta tiene 0. Puedo gastar cubos para añadir dados amarillos al ataque, ¿vale? Cubos astrales. Ahora mismo tengo 2 amarillos, un morado y un rojo. Yo creo que me voy a guardar los cubos que luego siempre me hacen falta. Entonces voy con 2 amarillos, un morado y un rojo. No lo hemos dicho, pero para atacar a distancia, evidentemente hay que tener línea de visión. Sí. ¿Vale? Entonces, siempre te pone que sea visible. Eso es. Así que vamos a explicarla, ¿vale? Línea de visión es desde el hexágono objetivo, ¿vale? Se tiene que poder trazar una línea recta imaginaria desde cualquier punto hasta el hexágono del atacante al hexágono del objetivo, ¿vale? Una línea que pueda ir de hexágono a hexágono, sin que atraviese o toque, ¿vale? Pues elemento elevado, ¿vale? De este rojo, ¿vale? Esto bloquearía la línea de visión, o una figura que sea monstruo. Eso es. ¿Vale? Cuando decimos que toque es que si, por ejemplo, pasa por el borde. Pasa por un borde tal cual, ¿vale? Eso bloquea la línea de visión. Y si toca solo la esquinita, también bloquea la línea de visión, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante fácil, la verdad. Sí. Pues listo, vamos a ver. Tiene defensa 2. Vamos para allá. Bueno, doble 3, le entran 3. Le entran 3. Ni tan malo. Y 4, 7. Le queda una de vida. Venga. Te hace falta una de 1. No, ni eso. 5, 6, 7. Vale. Y te vas a mover, vas a hacer algo. No, me voy a quedar ahí, yo creo. Vale. Pues vamos con Farnés. Me podría mover 2, pero Farnés no se puede mover. Bueno, me voy a mover una. Y me pongo por si acaso tiene que pegar, que no lo vuelvan a pegar. Hombre, no va a pegar, si no va a pegar. Si no le matas tú, le mato yo. Yeah, pero yo, más vale un por si acaso, yo lo pensé. ¿Qué quieres que te diga? No estamos para tonterías aquí. Bueno. Farnés. Farnés, bueno, muevo 4 de fatiga. 1, 2, 3, 4. Se me olvídalo. Farnés va a atacar. Si el objetivo de este ataque tiene de defensa 2 o menos, que es el caso, cambio un dado rojo por uno morado. ¿Vale? Bueno. Entonces tiro un rojo y un morado. Necesitas sacar 3. Porque tiene solo... No me presiono. Siento la presión. No. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando me presionas. Es culpa tuya, lo tengo claro. Vale, sí. Bueno, pues nada, con lo bien que en el plan tan bonito que tenían. Teníamos un plan muy bonito. Como solo uso una carta, no tengo que fatigarme, ¿vale? Usando solo una carta no te fatigas. Bueno, pues nada, no nos queda otra que vamos a activar al caballero de la calavera para que vaya a rematar. Perdón. Farnés puede curar 1 de fatiga
a un personaje que tenga adyacente, así que le va a curar 1. Así que bueno, como se mueve 7 y este está muy lejos, va a hacer su carga. Y hace 1, 2, 3, 4, 5... A ver. 5, 6 y 7. Y se coloca Venga. lejos para que no me puedan pegar. ¿Vale? Y carga, que entonces tira 3 morados y 1 rojo. Le queda 1 de vida. Así que bueno, hay que añadir un dado morado que no hace falta añadirlo, ¿vale? Porque ha sacado Va a sobrar. Va a sobrar ahí. Así que otro Daroga que consigue el jinete de la calavera eliminar. Está Muy bien. violando Darogas aquí. Dicho lo cual, pues vamos con Guts y sus artimañas, ¿vale? Va a correr más, así que me voy a tener que fatigar 4, pero voy a jugar 3 cartas, ¿vale? Que me darían pues 3 amarillos y 1 azul de ataque, me podría curar, eso me da igual, pero movimiento 3, 5 y 7, que es lo que nos interesaba. Así que se va a mover y hace 1, 2, 3, 4, 5, ojo que estoy entrando. Ahí está, vale. 6 y para interactuar con este tipo de tokens hay que ponerse encima, ¿vale? Y 7. Y automáticamente pues podemos interactuar con el token. Así que vamos a ver qué es lo que nos decía la carta de evento inicial, ¿vale? Que nos decía que tenemos que leer la carta... 6D. la 6D, ¿vale? Pues vamos a buscar la carta 6D. La armadura Berserker. Ahí estamos, ahí estamos. La armadura. Dice que una pesada armadura está bueno, pues es ahí, permanece enfrente de ti en esta pequeña habitación o espacio, ¿vale? Y a pesar de su aspecto terrorífico, por así decir, ¿vale? Su apariencia terrorífica, puede ser una arma formidable para enfrentarte a tus enemigos. Pero solo Boots puede llevarla, afortunadamente. Ha ido Boots, que tenía ahí. No veo yo a mis personajes con una armadura pesada. No les veo, no les veo. Y nos dice que hay que revelar la carta de reglas especiales 13. Así que esta, ponla por ahí. Y la 13, pues vamos a ver qué nos cuenta. La armadura Berserker. Dice, esta armadura te garantiza un poder demoníaco, ¿vale? Al que la lleve, pero tiene un coste para tu alma. Así que bueno. Para el resto de la aventura, ¿vale? Si Guts va a perder más de un punto de vida, pues pierde un punto de vida, ¿vale? Así que cuando le peguen, pues da igual que le hagan 20, porque él pierde solo 1, ¿vale? Él puede ignorar, bueno, no, él ignora las penalizaciones, ¿vale? Debidas a la fatiga, así que me puedo fatigar, es decir, si me fatigo del todo, caigo inconsciente, pero las penalizaciones no las voy a sufrir. Gano un reroll al comienzo de mi activación, ¿vale? Así que está guay, pues puedo lanzar un dado. Y pierdo un punto de vida al final del turno de los héroes. Eso es lo malo. Y no puedo ganar puntos de vida. Es decir, no me pueden curar, ¿vale? Entonces, bueno, nos da como unas, a lo mejor, menos de 10 rondas, 7, 8 rondas para hacer lo que tengamos que hacer antes de que este hombre se vaya al suelo. Así que bueno. Pues listo, ya tenemos la armadura Berserker puesta. Así que lo primero que vamos a hacer es, ya que lo tenemos, pues hacemos el cambio y ponemos a Boots con la armadura. Aquí ya está, tío, poco cabreo. ¿Vale? Ahí está, listo y preparado. Poco más. Me he movido, me tengo que fatigar 4 porque no puedo atacar. 1, 2, 3 y 4, ya no voy a hacer nada más, así que... Vale, pues nos quedan los golem. Nos quedan los golems, que no sé si activarlos o los dejamos ahí tranquilamente. Yo los dejaría ahí, ¿no? Vale, pues... A ver, un momento, porque este señor, Zod, se va a activar y va a ir a por estos, porque son los más cercanos. Sí. Y este señor, como se mueve, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 y 5 y pega. Y sabemos que Zod, si tiene a varios juntos, es peor. O sea, para enfrentarse a él hay que enfrentarse en solitario, ¿vale? Porque si no, cuando pega a todos los que tiene al lado. Entonces, a lo mejor... Les echamos uno para atrás. Claro, que estos que reculen una de movimiento, tienen 2 de movimiento, pues reculan una. Vale.
¿vale? Es una trampa. ¿Para qué? Para que salga Guts y le haga la emboscada. Lo tenemos todo pensado. Veremos cómo sale. Sí, lo mismo sale y se cae. Ya está. Vale, tocaría turno de enemigos. Sí. Porque ya damos por finalizado el de héroes. Así que empezamos el de los enemigos. Enemigos cercanos no tenemos ninguno adyacente ahora mismo. No. Quizá este 1, 2, 3, 4 sea el más cercano. Sí, pues se mueve 2. Se mueve 1 y 2. Vale. Y todavía no te puede todavía pegar. no me puede pegar. Vale. Así que... El siguiente, quizá este. Sí. ¿Cuánto se mueve? 4. 4. Todavía no te puede pegar tampoco, ¿eh? No, claro, me lo he calculado para que no me pegue. 1, 2, 3, Pues, 4. ahí está. Ahí está, no te puede pegar. Siguiente sería este. Que va a por... Se mueve 5 y va por los goles que son los más cercanos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí te está viendo Gus, ya te va a atacar. Y este mueve 3. Bueno, vaya, Ya. 1, 2 y 3 y luego ya que se divide hacia donde quiera. Vale, y ya están todos activados. No lo hemos explicado, pero los enemigos son un poquito diferentes. Es decir, primero se mueven y luego atacan. ¿Vale? Si ya pueden atacar, pues no se mueven, ¿vale? Pero igual que nosotros sí que podemos dividir el movimiento de me muevo 2, ataco y luego continúo, ellos no. Ellos se mueven, si es necesario, y atacan. Pero no se pueden dividir o... No pueden interrumpir. Vale, pues ya está. Ahora, evento. Teníamos un evento para el turno 2. Sí, estamos en la fase de Esa no es. eventos. Es la otra trata. Aquí. Vale, esta es, hay que leer la 6C. Que pensaba, hay que sacar más golems, qué bien. Pero no. La 6C. ¿Qué es esta de aquí? Sí. Bueno. Apóstoles celosos o algo así. Los apóstoles buscan probarse a sí mismos para ganarse el favor de su señor. Descartamos la carta de evento 6B, que es la que te he dado, ¿no? Sí. Así que esa ya está fuera de juego. Colocamos darogas en los espacios A, H y E. Tengo muchos, así que puedo colocar donde me digas. Pues a ver. Voy. Vale. A. El A. El H. El H es ese aquí abajo. Y el E. Y el E que ¿Dónde? está Que ese no lleva aquí. Ahí está. Vale. Eso para empezar. Y ahora nos dice que coloquemos a Zupa en la casilla F. Una Zupa Una Zupa. en la casilla F. Uy. Están los golems, justo. Sí, estará ahí tapera y les ha puesto en buen momento o para sufrir su ataque, también te digo. Ya. Bueno, no, porque ha sido la fase de evento. Sí, así que no hay problema. ¿Y qué más? De momento nada más. Y luego nos dice que al final... En el turno 4. En la fase de eventos de turno 4, pues pasarán cosas. Vale. Bueno. Sí. Guardémosla hasta el turno La 4. dejamos por aquí y la tenemos pendiente. Vale. Vale. Ahora sería el turno de mantenimiento. Así que recogemos nuestras cartas, movemos el track de ronda y vamos a pensar qué hacemos. Bueno, lo tenemos decidido. Vamos a ver si podemos acabar con el Azupa nuevo que ha salido, ¿vale? Para lidiar. Tenemos los bones bien colocados, así que un cable nos van a echar, creemos, un cabecito. Sí, a ver, mi foco esta vez no es atacar. Mi foco esta vez, el decir que es curar a Farnese y Farnese quitarle partida a Sir, fatiga a Sirke. Así que vamos a ver. Bueno, pues venga, vamos a activar a los golems, que como veis atacan con un dado rojo y uno amarillo, tienen 2 de movimiento, ¿vale? Y no se pueden alejar más allá de 5 de las paredes, ¿vale? Pero bueno, están todos muy cerca de las paredes, así que no hay problema. Entonces vamos a hacer primero, pues activamos este, Vale. Y ataca aquí, ¿vale? A la Zupa, que la Zupa tiene solo 1 de armadura, ¿vale? Porque está todavía lejos. Mis tiradas no son muy buenas. Venga. ¿Eh? Bueno, 4, lo máximo que se puede sacar con estos dados es 5, así que 4 menos 1 le entran 3. ¿Tienes? Sí, sí tengo. Venga. Bueno, pues... Lo mismo ha cambiado mi suerte. 3 heriditas. Muy bien, muy bien. Vamos a activar a este otro, que va a atacar también. Venga. ¿Eh? Bueno, pues otras 3 heridas.
Dale la vuelta de que son 5 vale, y son una que tienes ahí. 5 y una de aquí. Ya tiene 6. Ojo, tiene 15 de vida, eso sí es verdad. Vamos a activar a este otro. Que se tiene que acercar. 1 y 2. Y está a 1, 2, 3 y 4 de las paredes. Perfecto. Y ataca también. Y 3. Bueno, le entran 2. 2 y una de aquí. 3. Dame una de 3. toca. Bueno, tiene 8. Le quedan 7. Muy bien. Le quedan 7. Vale. ¿Continuamos o quieres que activemos a los otros? No, vamos a continuar. Venga, te toca Sí. tú contra... Venga, pues yo voy con Sierke, que va a hacer el viaje astral, claro. Yo voy ahorrando cubos para lo que pueda venir. Nunca se saben los tiempos que se vienen luego. Vale. Y luego puedo hacer lo que tengo debajo, que va a ser curar. Entonces, voy a elegir un héroe que esté visible, o que esté a rango 2, podría haberme movido antes, me da un poco igual, ¿vale? Y le curo 3 de vida. Puedo gastar un cubo para curarle alguno más, pero de momento le voy a curar 3. Vale. 1, 2 y 3. Vale. Y ahora me voy a mover los 4 puntos de movimiento que tenía originalmente. 1, 2, 3 y 4. Y solo tengo un dado amarillo, pero no lo quiero echar a perder. Bueno, el dado amarillo como mucho saca 2. En Sí. por los casos tiene armadura 1, pues puedes hacerle una de larga. Y... No ha salido. No. Pero bueno, ahí estoy. Ahí está. Ahora Farnese va a usar el soporte que tiene para quitar fatiga. Y me puedo mover una, aunque me lo permite, a ver, adyacente. Así que muevo una, me quedo adyacente y ahora dice que en vez de tirar los dados de ataque para atacar, pues lo que voy a hacer es reducir la fatiga con el número de éxitos que consiga. Voy a ver si con el dado rojo consigo algo. Aparte, su habilidad dice que puedo quitar una de fatiga, así que ya de por sí quito una, ¿vale? Vale. Dos Bueno. van a ser. Bueno. Ni tan mal. Todo lo que sea quitar algo viene bien. Y yo ya he hecho con ellas todo lo que tengo que Vale, hacer. pues vamos a ir con el jinete calavera. El caballero. Cuidado que estoy acumulando para luego quitar escudos, ¿eh? Me parece correcto. Y no sé, Agus, que no sé yo, va a tener que venir, no va a poder fatigar mucho. No sé, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos con el jinete, que va a atacar porque lo tiene a 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, puede cargar y él se puede mover solo 1, 2, 3. Hasta aquí. Vale. Así que va a atacar, va a tirar sus 3 dados morados, porque ha cargado, y un dado rojo. 3 morados y 1 rojo. Vamos allá. Tiene ya, ¿cuántas sería? 6, ¿no? Tenía este hombre. No, 8. 8. Madre mía, este hombre, ¿eh? 4 y 2, 6. Y 2, 8. Y tengo que tirar un morado más. Y una 9 menos 1. Le entran 8. Pues ya está, se lo ha llevado por delante. Sí. Se lo ha llevado por delante. El jinete está haciendo hoy un trabajo Sí. espectacular. Espectacular. Muy bien. El jinete ¿Quiere seguir moviéndose? está listo. Sí, vamos a recular. Le quedan 4, ¿no? Entonces yo creo que... A ver, me puedo poner así, por ejemplo. Vale. ¿No? Y ya soy yo el más cercano y este que no ataque a Farnés, que ataque al jinete. Va a doler, pero mejor que ataquen al jinete, que además siempre tienen 4 de defensa. Que aguanta bastante. Entonces le tenemos ahí... ¿No? Está puesto, sí. Le dejamos ahí, ¿vale? Vale. Goods y los dos Vamos golem de ahí. primero con los 2 golem. Estos 2 golem los vamos a dejar de Zod, ¿vale? Porque si no... Y como hemos matado, vamos a ver... Este puede hacer 1. Estos se mueven 3, ¿no? 1, 2 y 3. Ahí ya les atacaría. 1 y 2. 1 y 2. ¿Vale? Van a estar aquí para pararle. Para este, cuando salga, ¿sabes? Por el que está aquí. El Daroga este que está aquí.
¿vale? Para que no salga de la casa, para entretenerle ahí y si le pueden ir pegando y encargarse de él, pues perfecto. Genial. Bueno, pues vamos con Guts, que va a salir ahí a tope. Vamos a ver. 1, 2 y 3, sí. Bueno, vamos a sufrir fatiga. Bueno, me voy a fatigar un montón. ¿Vale? Van a ser 4 de fatiga, pero voy a utilizar la ira o la raya del Berserker. Así que es morado y amarillo, rojo, naranja, azul, y esto me da además un dado negro. El dado negro es súper potente porque tiene 3 caras con un 6 y las otras 3 en blanco. Eso sí es verdad que es un poco a 50%. Pero como tengo un reroll por llevar la armadura, pues oye, Pues ahí. ahí vamos. ¿Vale? Me puedo mover 3, que es lo que tengo que moverme porque si no, no voy a llegar. Y le dice que luego tiene que perder, después de este ataque, un punto de U. Un punto de vida. ¿Vale? Que bueno, no viene tampoco mal porque Gus, cuando pierde vida, acaba añadiendo más dados. Entonces, bueno. Me muevo 3, 1, 2 La y 3. Bueno, la ficha la vamos a quitar porque ya no tiene sentido. con ella. Ala. Así que, vale, ya está. Pues vamos al ataque. Venga. A ver, ese Guts cabreado. Bueno, es que ha salido con todo, ha salido con la armadura. Guts enfadado no sabemos cómo puede ser. Y bueno, sí lo sabemos que morir en Marga. Ahí estamos. Este hombre tiene 3 de armadura. Bueno, ya veo cuál va a ser el reroll clarísimamente, ¿vale? Son 6, 8, 9 y 10. Vale, de momento son 10. Voy a relanzar el dado negro, que ha quedado en blanco. Vale. ¡Oh, qué mala suerte! Sí. Bueno, 10 menos 3, le entran 7. Le quedan 11 de vida. Vale, y después de este ataque, yo tenía que sufrir una heridita porque llevo la armadura. ¿Vale? No, una por la ira. Eso, por la IA, por la IA. Y ya hemos activado todos los héroes. Bueno, Sí. tengo que fatigarme 4. 1, 2, 3 y 4. Ojo, cuidado, que estamos calentitos. Y ahora tengo que sufrir una cuando se acababa el turno de los héroes por mi armadura. Sí, porque yo Me quedan 10 de vida. Demonía. La que quita fatiga que vaya subiendo, ¿eh? Así te lo digo, que vaya subiendo, que si no, esto no... Vale. Pues les toca a ellos. Pues empezamos con Zod, que está adyacente a Guts, ¿no? Venga. Ahí está, tira morado, rojo y amarillo. Y nos dice que si Zod estuviera a rango 2, ¿vale? De más de un héroe o aliado, no es el caso porque les hemos separado, ¿vale? Sí. Pues en ese caso tendría luego armadura 6 y atacaría a todos los que estuvieran en el rango. Pero como hemos separado a los golems, pues en principio ni tan mal. Y bueno, yo tengo armadura 2. Pero bueno, salvo que saque solo 2, que no va a ser, evidentemente, pues es un total de 6, menos 2, 4. Pero gracias a mi armadura, yo solo sufro 1. 9. Estaba más rápido, ¿eh? Sí. No sabía cómo decírtelo, pero sí. Vale, siguiente sería Gumbel. Grumbel. Se me ha atravesado. Sí, el nombre es complicado. Grumbel. 1, 2, 3. Y ya está. 3. Ahí tienes, contra el caballero, contra el cinete. Vale, quitamos de aquí a Zod y vamos a poner a Grumbel. Porque Grumbles también tiene de la gente a la que está pegada, ¿no? Sí, este nos conviene que haya mucha gente cerca, ¿vale? Entonces, como es el caso, pues guay. Vale, ataca con 3 rojos, 4 de movimiento, 5 de armadura y nos dice que si está a rango 2, o sea, tiene que, de exactamente un héroe o un aliado. ¿Vale? Hay 2. Y hay 2. Tiene 1 y 2, sí, está Farnés y este, así que son 2, no es exactamente 1, por lo tanto no se aplica. Así que para atacar a este, pues hay que estar siempre varios. ¿Vale? Para que nos activen sus capacidades. Tira 3 dados rojos. Yo tengo. El caballero tiene defensa 4. 4 o menos sería lo suyo. Bueno, una tampoco. 5 menos 4, una. Bah, ni tan mal. Vale, este ya está. Siguiente más cerca, yo creo que quizás sería este.
Sí. que está Está 3, 1, 2, 3, 4. 4, vale. Pues No, se pues se mueve. mueve 2, así que bueno, pues ahí va. Es muy lento, le podemos dar esquinazo. 1 y 2. Ahí. Ahí. Siguiente más cerca quizás sería aquel, que está a vale. 1, 2, 3, 4, ¿no? No, 5. Sí, pero hemos puesto está a 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues este. Se mueve 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí están. Bueno, Está a 7 de aquellos y de este. De este. A 7, pues elegimos 1, nosotros. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, 8. Pues entonces no elegimos. Entonces viene para acá. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto se mueve? 3. 1, 2 y 3. Y ahora los que están en las esquinas, que este mueve 1, 2 y 3. Y este mueve 1, 2 y 3. Vale, pues ya está. Sí, ¿No? están todos. Fase de eventos. No estamos en el turno 4. No, Por lo tanto, no hay nada que resolver. no. Así que Ni hemos eliminado a nadie ni nada para que se desate nada. Así que recubramos nuestras cartas movemos el track. el track de la ronda, que llegamos al 4. Así que luego sí que habrá que leer. Así que, bueno, planificación. Bueno, planificado está. Vamos a confiar en el caballero. Sí. En el caballero de la calavera. Ahí está, ¿vale? Vamos a hacer que cargue otra vez, que se le está dando bastante bien, y va a ir contra Zod. Lo tiene a 1, 2, 3, 4, no veo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. ¿Vale? Entonces él se mueve 5. 1, 2, 3, bueno, 4. Lo desplegamos hacia adelante. 1. Y, vale, ya ha llegado. No tiene rango 5. Él ataca con sus 3 morados y 1 rojo. Zod tiene 3 de defensa. Venga. Vamos allá. Hay que añadir un dado. Venga, venga, venga. Vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Estos 3 me los anula. De momento son 6 más lo que saque aquí. Madre mía, 6 y 4, 10. Le entran 10. Este hombre vamos a tener que darle una medalla o algo, ¿vale? Le ponemos 10. Le ponemos 10, pero tenía... Ahora tiene 17. Tiene 17. Vale, sigue vivo. Sigue vivo. ¿Cuánto tiene de vida? 18. Lo ha dejado casi, casi. Bueno, habíamos gastado 4 de movimiento, nos quedan 3, así que reculamos 1, 2 y 3. Ese 1 era suyo, ¿verdad? Sí, este es suyo. 1, 2 y 3. ¿Y cómo lo ponemos? Lo podemos poner así. Sí, lo vamos a poner así. Vale. ¿Vale? Este 1 es del jinete. El jinete está viendo una aventura, vamos, por marcar. Creo que deberíamos dejarle solo. Sí, no, dejarle que coja carrerilla y que vaya pegando a todos. Vale, estupendo. Vamos con Guts, que está ahí con Zod. Vamos a ir un poquito más flojitos, ¿vale? Porque queda 1 de vida, entonces contábamos con que no iba a ser necesario hacerle demasiado. Así que vamos con estas 2 cartas que me dan un morado, un amarillo, un rojo, un naranja. El naranja es muy interesante. Dice Maestría de la Espada. Me puedo mover 1. Me voy a mover ahora 1, ¿vale? Lo voy a aprovechar. Solo tengo defensa 1, pero bueno, como veo la armadura Berserker. Y dice, haz 1 de daño adicional, ¿vale? Un punto de daño adicional por cada color de dado diferente que tengas. Como tengo 4 diferentes... Ya tienes 4 éxitos. Ya tengo 4 éxitos, que está muy bien. Vale. Nos vamos a mover, aunque da igual, obviamente, es que después. Y me voy a poner... Muy bien. Aquí, ¿no? Ahí. ¿Vale? Para intentar ir acercándome hacia Farnes, que es la que quita fatiga. Claro, ¿Vale? Farnes luego ya intentará. Intentar ahí porque... Venga, vamos allá con nuestro ataque. Tiene 3 de armadura. Bueno, no hacía falta ni tirar, si con las 4 de los colores ya estaba, ¿vale? Pero bueno, aún así, fíjate, tirar. ¿Vale? Así que
Zod acaba de caer en este momento, por lo tanto, vamos a la tarjeta de evento inicial. Que decía que si Zod era eliminado teníamos que sacar la 6F. La 6F. Aquí está la 6F. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué nos depara la 6F? Pues ahí está. Zod liberado, ¿no? Algo así. Y a ver. Se da un gruñido bestial y cambia de forma, ¿eh? claro, adopta su verdadera forma, que es Una criatura gigante, por así decirlo. sí, ¿Vale? con un cuerno en la cabeza pone. Se descarta todos los tokens de... Ahí tenía un reroll. ¿Qué más da? No da igual, lo voy a utilizar, espérate. Lo voy a utilizar, ahora seguimos, pero sí que lo voy a utilizar. ¿Por qué? Como da igual, porque me sobra todo, voy a relanzar el naranja, a ver si me sale un sangrado. Ah, vale. Sangrado, ¿vale? Nos sale el sangrado, eso está muy bien. Le ponemos el token de sangrado. No, a mí no. A él. ¿Vale? Dice que cojamos la nueva carta de enemigo, la 14. Se va a transformar. Esto, bueno, si habéis leído el manga ya os lo podéis oler. Y que reemplazamos la miniatura por la de el apóstol, ¿vale? El estado, como veis, no dice que se lo quitemos, ¿vale? Le quitamos la vida nada más. Vale, dejamos esta por aquí. Y bueno, vamos a mostraros la criaturita. Vale, espera. Vale. Entonces, esta es la miniatura. Vale, lo suyo es ponerlo con las alas, que mola un montón, pero tenemos opción, se las vamos a quitar porque si no, claro, si ponemos esta criatura por aquí, pues ya no se ve nada. Entonces las alas se pueden quitar, os lo enseñamos, ¿vale? Porque va por un sistema de imanes. Entonces si quieres jugar con las alas se la pones, y si quieres jugar sin las alas, ¿vale? Como si las tuviera plegadas, pues le pones el pelaje, por así decirlo. ¿Vale? Entonces ahora, para desplegarlo, tiene que estar el centro de su peana ocupando la casilla en la que está. Entonces Goods hay que desplazarlo a una casilla adyacente que esté vacía. Así que lo vamos a desplazar aquí. Ahí está. Y mira, el token lo puedo poner. Sí, pónselo dentro. Ahí está. Vale, bueno, he quitado y yo creo que nos tenía que decir algo que no hemos leído, ¿no? Sí, es que no hemos terminado de leerlo. Vale, ya lo hemos hecho todo. Hemos cogido la carta 10 de enemigo, hemos cogido la miniatura y ahora te dice que si a Zod Apóstol y a Grumlet Apóstol le quedan menos de 50 puntos de vida, entonces hay que coger la carta de evento 6H. Vale, entonces hay que reducirle la vida a esta gente, ¿vale? Entonces, Zod en plan apóstol, aquí lo tenéis. Para 3 personajes tiene 70 de vida, así que hay que hacerle 21 para que tenga menos de 50. ¿Vale? Deducimos que evidentemente pues al otro igual, hay que pegarle hasta tumbarlo para que se transforme y entendemos que por lo que dice esta carta, pues el otro va a ser igual. Así que bueno, pues ahí está. Y Goods ya ha hecho todo lo que había venido a hacer. Sí. ¿Vale? Entonces, como es final de mi turno, vale, no sufro una porque no he utilizado esa carta de ataque. Tienes que sufrir 2 de fatiga porque Sufro 2 de fatiga. Cartas. 2 cartitas. Y 1 de daño por el peso de tu armadura. Pero eso es al final del turno de los héroes. Claro. ¿Vale? Entonces, intento acordarme. Además, nos va a venir bien porque mete otro dado más. Vale, entonces ahora hay que hacerle 21 a este tío. Toda la ayuda va a ser buena. Bueno, entonces tú ya estás. ¿Quedo yo? Sí. Y quedan los golems. Y los golems. Exactamente. Bueno, venga, va. Sierke, que siempre va con su viaje astral. No me van a quedar cubos ya. Coge un cubo y hace lo que dice la carta de debajo, que es un ataque a rango 4. Vale. ¿Vale? Puedo poner más rango con los cubos, pero no tiene sentido. Estoy aquí. 1, 2, 3. Ya le tengo ahí. A rango 3. Es tan grande que no nos deja enfocar. ¿Has visto qué perspectiva por encima del hombro? Ahí está. Ahí está, Sierke. 1, 2 y 3, ¿no? Y son 4 dados amarillos y 1 morado. Bueno, no se le ve porque está el caballero, pero está aquí. Es que no se te ve ni la mano porque está tan abajo. Vale, está por aquí.
Mejor esa perspectiva que se ve. Vale. Ahí estamos. Venga. Así que voy con 4 amarillos Vale, ese hombre tiene de armadura y un morado. 5. Ya. Es muy difícil, ¿no? Ya. Pero todo suma. Espera un momento porque solo estás tú. Sí. Alcance 2 porque el jinete está a alcance 3, por lo tanto tiene 7 de armadura. No. Sí. 7 en lugar de 5. Ojo, cuidado, A ¿eh? no ser que me mueva. Pero tienes que mover a la otra primero, ¿Por qué? porque si no sigue siendo la misma condición. Vale, si Grumbel tiene alcance 2 a exactamente un héroe o aliado, es cuando se activa. Claro. Ah, bueno, claro, pero estás atacando con si es que no. Vale, sí, si la mueves, pero claro. Entonces, pues nuestra intención era luego colocar un golem aquí para que le pegaran. Pues sí, es que Pero puedes si me moverte y quedo quitarte. aquí, Sí, porque está. Sí, es a 2, vale, sí, según las reglas podemos elegir. puedo ponerme aquí. Vale. Ahí, el bondi. No, porque entonces no puede hacer. No puede quitarme fatiga. No. Y es que solo me puedo mover 2. Pues ya está, pues te mueves una. Y luego me muevo para atrás. Y te mueves para atrás otra vez y ya está. Vale, y así rompemos la regla de que sea exactamente 1, tiene 2 y no se Vale. aplica, solo tiene armadura 5. Pues venga. Venga. Y luego para esto. Bueno, pues le haces una. Puedes Pues relanzar algo si quisieras, ¿no? Tienes 300 millones de Google. Pregunto. No sé, no digo que lo hagas. No los quiero gastar en eso. Vale. Para hacerle solo una herida más, no. Bueno, pues, Porque el morado no voy a sacar más. Entonces voy a tirar un dado para que me salga una más. bueno, pues una heridita que tiene. Y reculas, ¿no? Sí, muévemela para atrás. Y ahora Farnese lo que va a hacer es quitar fatiga. Como está adyacente, le quita 1 por su habilidad ya de base. Y ahora va a tirar un dado rojo para quitarle fatiga. Porque esto habría aumentado aquí. Vale. Dado rojo. Bueno, pues otra. Mitad nada. Todo suma. Vale, Y ya estaría. ya está. Quedan los goles, Sí. ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vamos con los de la puerta. Además así, lo alejamos de este. 1, así ya lo tiene a 3. Y ataca. Vale. Es rojo y amarillo, Vale, ¿no? lo que pasa es que este va a tener... ¿no? Porque este está... Ah, no, pero es... Vale, luego atacan más fuerte, creo. Sí, rojo y amarillo. Vamos. Tienen armadura 2. Pues nada, no le hace nada. Y vamos con el otro que avanza aquí y ataca. Nada. Uf, Bueno, ahí está, lo tienen entretenido. eso sí. De momento lo tienen entretenido. Tiene agarrado el brazo. Vale, el siguiente, Los otros golem. este hace 1 y 2 y está a 1, 2, 3, 4 y 5 de las paredes. ¿Vale? Por lo tanto puede llegar ahí y así hacemos que le ataquen a él. ¿Vale? Que aguante. Los otros los podemos ir acercando, Sí. ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos. 1 y 2, para que por aquí quede hueco, a ver si podéis pasar vosotras. Y este se mueve 1. Este está a 1, 2, 3 y 4 de las paredes. Vale. Vale, la idea es saber si pueden pasar ellas y los golen ahí y que hagan de barrera, ¿sabes? Y tú vas acercando distancia, tanto. Sí. Ya está. Turno de enemigos. Venga. Turno de enemigos. Adyacente. Pues todo. En la costa. Ahí está. Pero bueno, como solo me tiene a mí, pues tira un morado y 2 rojos. Vale. Yo tengo armadura 1, pero bueno, da un poco lo mismo. Vale, como solo estoy yo y no estaba con más de un héroe, pues nada. ¿Voy? Sí. 8 menos una 7, pero como tengo mi super armadura, pues solo sufro una. Y no me quité la del final de turno. De tu turno de eso. Así que, 7. Vale. Ya se te queda. Ya podemos correr.
Vale, Zod ya está. Vale. Adyacente el Daroga, que está adyacente a los dos. Ah, es verdad. A un minion, ¿no? A un. Realidad de minions, son golems. Por un poco de. Un poco de hueco. Verdad. Tira 2 rojos. Porque. Bueno, no, 3 porque tiene a Zod a 4. Lo tiene ahí a menos de 4. Tira 3 rojos. 3 rojos. Sí, esto puede variar. No va a doler. Tiene 10. No tienen armadura los golems, así que lo que saque se lo comen. No va a hacerles daño. 4. ¿Eh? 4. Necesitamos una. Los golems son muy resistentes. ¿A quién se le ha hecho? A este. Dámelo. Dime. A este. Espera, que tengo todo esto que nos quedos. Aguantan un par de ataques, que no falta. Vale. Hay alguno que ha aguantado más, ¿eh? Sí, si hay suerte, tal, pero vamos, en principio aguantan un par de ataquecillos. Vale, el más cercano, pues es este, Vale. ¿vale? Que tiene a 1 y 2. Así que se mete aquí y ataca al golem. ¿Vale? ¿Con qué ataca? Pues con 3 rojos. 3 rojos. 3 rojos. No tiene vergüenza. 3 rojos, y bueno, como está rodeado de gente, pues nada, 3 rojos. ¿Eh? Bueno, este ha sido más suave, 3 para el golem. Este va a aguantar ahí otra ronda. Vale, ¿quién más? Este está a 1. Pues venga, que avance y que ataque. ¿Con qué ataca? Pues eso es una muy buena pregunta porque está a 1, 2, 3 y 4, 3 rojos. Uf. 3 rojos para, fíjate, tienes que sacar 4 menos. La poca suerte con los golems. Bueno, una heridita, tampoco La vuelta a verse y- grave, venga. 2, ahí está, aguantando el gente, tiene que Dos. aguantar. Este llega. Sí, sí llega. 1 y 2. Vale, pues este, vamos a ver con qué ataca. Azupa, si está a rango 4 de Zod, no lo está, por lo tanto no se le añade nada más. Lo único que, como está muy cerquita de Grumble, pues tendrá armadura 4. No, No, armadura 2. 2. Un gris y 2 amarillos. Bueno, venga, contra el jinete que tiene defensa 4. Justo. 4. ¡Oh! Pero nos llevamos un aturdido. Nos llevamos un aturdido para el jinete. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede todo. ¿Le hace daño? Ah, no. No. Son 3. Claro. No, perdón. Vale, para que los estados entren, tiene que Claro. sufrir daño. Si no le hace daño, son 3. No le ha hecho daño, por lo tanto no entra el aturdido. Es que te lo iba a poner y lo he Vale. pensado y he dicho no. Que pensaba, seguro, ¿no? Le trae dado. Sí. Si no, eran 3 nada más. Sí, eran solo 3 y lo he contado yo. Vale. Lo he mirado. Pues nada, vale, el jinete aguanta como un campeón. Y nos quedan mover este, 1, 2 y 3, ¿no? ¿Y a qué? Y este otro que vaya ahí a acercar. 1, 2 y 3. Vale, Ya están todos. ya están todos, así que fase de eventos. Fase de eventos. Como es el final del 4, hay que leer el evento. ¿Esto estaba en cuál estaba? Aquí en esta. Vale, ahí vamos. Hay que leer el evento 6C. 6C. A verlo seguramente. Sí, pues ya no tiene nada más. Uf. Oponentes dignos. ¿Vale? Los 2 apóstoles se sienten orgullosos, están orgullosos de enfrentarse con adversarios dignos. ¿Vale? O sea, nos tienen estimación. Sí. Gente. Tenemos que descartar la carta 6C, que es la que acabamos de descartar, ¿no? Ahora, Zod mueve 4 espacios hacia el héroe que tenga, la armadura más alta. Yo tengo armadura 1. Yo 1 en todas. Vale, entonces elegimos nosotros, pues se queda donde está, ¿vale? Se queda con Woods. Y Grumble mueve 4 espacios hacia el héroe que tenga más puntos de vida. Que sí, Sierke, pues va, ahí sí. pero está. No, pero tiene que mover 4 espacios hacia. Sierke es esta. Sí, pero ¿cómo se va a mover hacia él? Pues bordeando por aquí. Ah. Hace 1, 2 y 3. Vale. Y se ha puesto aquí para pegarte en todo el carbón. Vale, se lleva su heridita él por aquí. Y luego nos dice que después cada héroe aliado adyacente a Zod o a Grumble
¿vale? Al final de estos movimientos, pues sufre un dado amarillo de heridas, ¿vale? Son heridas, es daño directo. Eso Vale, es. entonces hay que tirar un dado amarillo. Venga, pues tira un dado amarillo para Guts. Venga. Si sacas 1 O 0. o 0, 0. 0, muy bien, no me pasa nada, muy bien. Y ahora tiro yo para Sierke. 0. Ahora Y tira para uno de los... para el... El golem. Eso. Es que tenemos... Claro, para el golem que está detrás. Venga. Entran 2, ahora te las ponemos. Y para el que viene enfrente, otras 2. Vale, entonces este ya tiene 5. No veo. Creo que Ahí está, se lo sexto. Pena, porque ya el golem ahí con 7 lo mismo contra otra data. otra andanada. Listo, ¿no? Sí. Recogemos nuestras cartas. Avanzamos al turno 5, ¿no? Sí. Y vamos a planear. Vamos allá. Vale, una cosita muy importante que se nos ha olvidado, le hemos hecho el sangrado, ¿vale? A Zod. Por lo tanto, al final del turno de enemigos, sufre 2 heridas. Vale, así que genial, ya tiene 2. Ya le tenemos que hacer solo 19. Ahora sí. Que no decaiga. Vamos a planificar. Bueno, lo tenemos listo y preparado. Vamos con Guts, ¿vale? Que se lo va a seguir tomando con un poquito de calma para no fatigarse en exceso. Pero como le hemos hecho el sagrado, creemos que la cosa puede ir bastante bien, ¿vale? Venga. Voy a utilizar otra vez mi maestría de la espada, por lo tanto tiro morado, rojo, naranja y amarillo, más un amarillo extra, porque ya tengo 7 de vida. Y la habilidad de Guts es que cuando llegas a 8 o menos, añades un dado amarillo. Si mi vida baja hasta 4, cambiaría ese dado amarillo por un dado rojo. Vale, entonces, bueno, tenemos 2 amarillos. ¿Te doy otra amarilla? Ah, No, tienes ya. 2 amarillos. ¿Cuál me falta? No, están todos. Ah, vale. Están todos, ¿vale? Y la maestría de la espada me da 1 de daño adicional por color diferente, así que son 4. Ya yo tengo 4 de entrada. Venga. Y este señor tiene 2 De armadura, ¿no? de arma alta. Así que de momento ya le hizo 2. Bueno, bueno. ¡Oh! Otro sangrado, ¿eh? 4. Puede acumular sangrado. Puedo acumular. Sí. 7. Esto es el máximo que puedo sacar con estos dados. Con este también. Que puede otra. 9. Voy a ponérselo. 11. De momento, aquí van 11. ¿Vale? Voy a relanzar el dado rojo con mi reroll por la armadura. Vale. ¿Vale? De momento van 11. Y 3, 14. Y 4, que tenía 18. ¿No? 18. Menos 2, le entran 16. Y 2 que tiene 20. Uy. ¡A 1! Pero el sangrado. El sangrado se lo hace, ya está, ¿vale? El sangrado le va a hacer bajar la vida. Ya no nos tenemos que preocupar dentro de lo que cabe, por así decirlo, de él, ¿vale? Porque ya al final de este turno de monstruos sufrirá otras 2 heridas. No, otras 4 heridas. 4. Así se va a morir desangrado. ¿Qué hachazo le ha dado? Sí. Perfecto. ¿Quieres moverte también? Sí, me voy a mover una, que es lo que me puedo mover con las cartas jugadas, así que me voy a poner aquí, ¿vale? Para ir acercándome un poquito para abajo porque hay que ir a por el otro. Sufro 2 de fatiga porque he jugado 2 cartas. Vale. 1 y 2, como no sufro las penalizaciones, pues estupendo. Vale. No sufro este daño porque no he utilizado el ataque especial y al final del turno de héroes tengo que sufrir otra de daño, que me iré a 6. Pero bueno, hay que sacar al otro, Venga. Venga, vamos con Sierke. Venga. Sierke, que se puede mover 2 y va a usar su viaje astral, va a coger otro cubo, ¿vale? Y puedo hacer lo que tengo debajo, que es atacar a todos los objetivos o todos los enemigos que tengan adyacente. Vale. Y además voy a moverme primero uno. Aquí, es que tienen la espada, me doy con ella. Este uno, alguno con aquí. Ahí estamos. Y ahí se cuál va a ser, ¿eh? Podría moverme otro, ¿vale? Si quisiera, pero por ahora... Bueno, a lo mejor debería ponerme... No, todavía no, vale, no. Me voy a quedar ahí. Vale, dicho esto ahora, mi habilidad astral es gastar cubos para bajar de 2 en 2 su defensa, que no me salía. Así que voy a gastar 2 cubos
y se la bajas en 4. Se lo bajo 4. Por lo tanto, se queda con defensa 1 hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final del turno. Hasta el final de nuestro turno. Sí. Vale. Y ahora mismo tiro 2 amarillos, un rojo y un morado. Venga. A tope, a ver si sacas ahí una mega tirada. Tiene una herida, le quedan 14 para, entendemos que, cabrearle. Vamos a ver qué tal. Vamos, Sierke. Bueno, 4 y 2, 6, así que le entrarían 5. Venga, ni tan mal. 5. Ojo, porque los guanes también le pueden pegar, ¿eh? Porque con defensa 1, Claro, los guanes pueden hacer ahí Era la idea. pico y pala. La idea era ir pegándole. Y ya está. Con esto ya hemos hecho todo. Y ahora va Farnese. Sí, Farnese tiene que salir de ahí porque está un poco arrinconado. está un poco atrapada, así. Así que vamos a jugar el soporte que me permite mover 1. Así que me muevo aquí para ya tener sitio para poder andar. Y lo que va a hacer es quitar fatiga porque nuestro personaje de Sierke tiene penalización ahora mismo. Así que Vale. vamos a tirar para fatiga. Quítame a Granbel. No me voy a enfrentar a Granbel. Voy. Una. Una. Bueno, Y con la habilidad que tiene son 2. Así que 1 y 2. Va. Lista. Vamos con los golems. Venga. Venga, que están aquí. Venga, pues este de aquí atrás le Rojo y amarillo, ¿no? Sí, le ataca por detrás, rojo y amarillo, solo tiene defensa 1, así que ahí estamos. Vamos allá. Pues le entran 3. Le ha hecho 3, así con toda la Ha tontería. hecho más que yo, casi. Ya tiene 9. Ya tiene 9. Ya tiene 9, ¿no? Si los golems todavía... Dame una de 3 que no tengo. Tú. Ahí está, tiene 9. Otro Vamos, golem, otro otro golem de aquí dice, no, tranquilito. Ha venido arriba, ¿eh? Sí. La ha visto y ha dicho, espera, que voy yo ahora. Venga, vamos a ver. 2, bueno, le entra 1, así que ya son 10. Y tenemos otro golem que se puede acercar, ¿no? Sí. Vale. Vamos, se lo voy a poner aquí en la tarjeta, ¿vale? Vale. Y acercamos al otro. Se mueve uno y... A ver, gírate un poco. Ahí. Pues estamos viniendo arriba, ¿eh? Venga, que le peguen. Ojo, 4, le entran otras 3, ya son 13. ¿Tienes? Sí. Vale. 13 lleva. 13. 13. Le quedan 5. Y los golems, esos golems se han activado. Bueno, vamos a acabar con los otros golems, ¿no? Venga. Con estos que están aquí. Van a atacar al Daroga, que tiene solo armadura 2. Venga. ¿Vale? Va uno de ellos. Porque están cerca de Zozco, eso es que atacan más. Va. Venga. Pues nada, uno nada y el otro... O sea, nada, tiene defensa. Es que has visto a los otros y han Sí, dicho, espera, bueno, pero... Estén ahí. Venga, ese sí, le mete 2. Lo han estrenado. Venga, pues... Muy bien. Ay, si el caso es... Son muy útiles. Si lo los entretenías, golems. sí, si los pones estratégicamente. Vamos con el caballero. Oh, caballero. Caballero, lo que pasa es que el caballero aquí no puede cargar. No. Vale, vamos a echarle, a ver cómo le ponemos, una prata. Le va a dar una coz con el caballo. Vale. Y el caballero ataca solo con 2 morados y 1 rojo porque estaba muy cerca como para cargar. Bueno, solo. Fíjate los minions, lo que han hecho con un rojo y un amarillo. Fíjate. Sí, tiene 13. Sí. Está a 5 de caer. Venga. ¿Vale? Tú puedes. Justo. Justo. Son 6. Tiene defensa 1 porque tú se la habías bajado. Le entran 5. Así que se va a 18. En teoría cae. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a quitar esto de aquí. Y había que leer una tarjeta. Que era la... Supongo que la G, ¿no? Sí, Sí, la G. la G. Vale. Bueno, pues vamos con la G, que es esta de aquí. Que nos dice, pues, Gamble liberado. ¿Vale? Gamble se... No sé cómo decirlo. O sea, se alegra, ¿vale? Se alegra de encontrar a un oponente lo suficientemente fuerte como para herirle. Y libera su verdadera forma de apóstol. Así que descartamos todas las heridas de este hombre, de Grumble. Ya están descartadas. Cogemos la nueva carta de enemigo, que va a ser la 13.
y reemplazamos por la figura de Apóstol, ¿vale? Se transforma y a ver, Pero, esto hay que espera. estudiarlo ahora. Apóstol. Apóstol. Está guay. Entonces, ahora para desplegar esto, ¿vale? Vamos a contaros un poco. Claro, hay que sustituir esta miniatura, ¿vale? Esta casilla tiene que estar en el centro de la base del otro. Entonces, todos los demás hay que apartarlos a una casilla adyacente que esté vacía, ¿vale? Si en igualdad de condiciones, elegimos cuál, ¿vale? Y este para acá. Vamos a ver, bueno, paramos, ¿vale? Pues de caso se madra todo y ahora volvemos. Vale, lo hemos colocado con la bola mirando para allá porque había más sitio. Vale, entonces están todos alrededor de él y él está ahí acosado, lo cual nos viene bien porque él sigue teniendo esa habilidad de que si tiene a más de uno alrededor, está rodeado, No puede fortalecerse. ¿vale? Y no se aplican sus capacidades, entonces está rodeado de gente buena, así que estupendo. Igual, tenemos que bajarle a menos de 50, también tiene 70, hay que hacerle 21 de daño. Vale. ¿Vale? Entonces, cuando lleguemos a 21 de daño, si estamos vivos, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Vale, ya está. Sí. Y era el turno del caballero, que era el último en activarse. Sí, por lo tanto, Guts, acaba el turno de héroes. Tuvo una El ida. caballero, a lo mejor, si quiere moverse, es lo único que le quedaba. Eh, No. ¿Para qué? Si vamos a ir a pegarle todos. sí, que se quede ahí con 14. Ahí está, yo creo que lo conseguimos, ¿eh? Pues ya está. Bueno. Perfecto. Les Turno toca. de enemigos. Bueno, pues vamos con el nuevo, ¿no? Hay chico nuevo en la oficina. Va a ir a por este. Vale. Va a ir a por uno de los golems, el que tiene en la parte de adelante, que tiene 5 de vida, ¿vale? Pues le va a atacar. Le ataca con, bueno, pues 2 rojos, 2 amarillos. Tenemos que haberle movido para acá. ¿Por qué? Para que este le atacara. No, da igual que ataque al caballero, no pasa nada. Bueno. Caballero. Que le atacan dos. Sí, pero bueno, tiene 4 de defensa, yo creo que no cae. Le quedan 13 de vida, el caballero aguanta. Venga. Venga, pues tírale 2 rojos y 2 amarillos, ¿vale? A este golencillo que está al otro lado, el pobre. Le quedan 5 de vida, así que si sacas 4 Homer, sería la heroica. El golem esquivando el ataque. ¡Ojo, cuidado! ¡Uno! Bueno, el golem se viene arriba. Yo les he cogido cariño a los golem y no quiero que me los maten. Bueno, pues nada, un ataque súper guay que hemos esquivado. Sí. Este golem... Ha llegado, pero no ha llegado fuerte todavía. No, está un poco... Yo creo que está desconcertado. Sí. O sea, se vienen arriba, me han herido, claro. Está en su foro interior. Ha dicho, toda esta gente aquí alrededor. La ha puesto diciendo, a ver, ojo que me han hecho daño. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues listo, este ya está solventado. Vamos con Zod, que va a pegar a Guts, evidentemente. Ahí lo tenemos. Y ataca con 2 rojos y 1 morado. No tiene a nadie más cerca, así que eso es lo que hay. Venga. 2 rojos y 1 morado. Vale, son 5, yo tengo armadura 1, me sufriría 4, como es más de 1, pues simplemente pierdo otro de vida. Vale. Bueno. Siguientes. O aquel o estos. ¿A quién quieres? Aquel. Y lo arreglamos. Que va a atacar a un minion. Ah, el Daroga. Sí. Vale, este de aquí, ¿vale? Que tira 3 rojos porque tiene azota 4. Y ataca al que ya estaba debilitado. Sí, aquí estaba el Uira. Va por el rival más débil. Claro, vale. Pues son 5 y una 6. 6 y tenía 4, así que este hombre no ha podido aguantar tanto como su compañero. Pero bueno, ha hecho su servicio. Es el caso es que lo entretengan. Sí. Para que no molesten. Vale, pues vamos con este otro Daroga, ¿vale? Que va a atacar al caballero. Y igual tiene a Zota 4, así que tira 3 rojos. El caballero tiene 4 de armadura. Así que 4 o menos sería lo suyo. Bueno, o 7. Le entran 3. Está dolido, ¿eh? Está adolido. Así que el caballero... Que tenía 2. 2. ¿Tienes 5? Sí. Ahí está. Vale. Y ahora el azúcar. Y nos queda el azupa, que va a tirar 2 amarillos y un gris. 2 amarillos. Contra el caballero. ¿Y a cuánto tiene este hombre? Tiene más de 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no pasa nada. Con eso ataca, con 2 amarillos y 1 gris. 1.
Bueno, venga, no pasa nada. Pero no te he puesto el aturdido. No, con el gris. Hago un 6 con el gris. Sí, con el gris. Venga, tiene 6. Bueno, ha aguantado, que era de lo que se trataba. ¿Vale? Vale. Y solo nos queda... Estos, Este se mueve 3. 1, 2 y 3. Y este que ve aquí el percal dice 1, 2 y 3. Eso es. Vale, pues ya está. Turno de eventos. No teníamos ningún evento en la ronda 5. No. Así que avanzamos y recogemos nuestras cartas. Vamos, recogemos cartas. Y vamos a planificar. Vamos a planificar a ver si lo conseguimos. Ay, espera. Ah, el sangrado. Claro, este tiene 2 tokens de sangrado, son 4 heridas al final del turno de enemigos. Bueno, Por lo tanto, ya tiene 24, más que de sobra. Vale, ya está por debajo de y 50. una 4. Ahora sí, vamos a planificar. Bueno, todo listo, creemos que lo tenemos. Vale, vamos a ver si sale bien. Lo tenemos. Así que está todo planificado. ¿Quién va primero? Sierke. Venga, Sergio. Sierke va a ir con el viaje astral, que cojo un cubo para mi reserva y aplico el efecto de la carta que hay debajo, que es la de atacar a enemigos adyacentes, que lo tengo adyacente, y con cada cubo le reduzco 2 la defensa. Voy a gastar 1, 2, 3 y 4 Así que se lo reducirías en 8. en 8. Tiene defensa 7. Vale, entendemos que menos 1 no puede ser. Claro. Vale, así que se queda en 0. Se queda Vale. fuera. Lo cual está genial. Sí, Vale, no tiene defensa. Y hay que hacerle 21 de daño para que 21. tenga menos de 50 de vida y resolver la siguiente carta de evento. Y Sierke va a apoyar ahí, va a aportar lo que pueda, con 2 amarillos, un morado y un rojo. Bueno, además que no tiene armadura, te decir todo lo que saque. Claro. Pero... Pero te recuerdo que mis tiradas no son muy buenas. A ver cuánto sacas. 7. 4, 7. 7. Dame una de 5. La tengo aquí. 5 y una de 2. Y una de 2. Se lo ponemos por aquí. Ahí le tenéis. Tiene 7 en este momento, ¿vale? 7. Y Sierke ya ha hecho su... Ya he su hecho mi trabajo. cometido. ¿Quién va ahora? Pues va a ir Farnese. Vale, Farnés, que está aquí. Sí, Vale. que también está adyacente y va a usar la daga dorada. Bueno, perdón, me voy a poner la fatiga. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo penalización ahí. Vale. La daga Acción de... de bajar un dado en ataque. Ah, vale. Pero no para esta. Para 7. Está bueno. Ah, bueno. Vale. Lo que pasa es que me he acordado porque no me voy a curar fatiga. Entonces ahora. Mira, si se ve en la pantalla. Sí. Tengo aquí. Rojo y amarillo. Vale, rojo y amarillo. Y luego tengo el azul, que es daño adicional. Vale. ¿Vale? Entonces voy a tirar el rojo y amarillo. 1. 1, venga. Y el azul, Se come 1. que son heridas totales. ¿Cómo me salgo un 6? Estaría bien, hombre, estaría bien. ¡Eh! 6 y una 7. 6 y 7, 14. 14 tiene en estos momentos. Es decir, ¿Tienes o te doy? tengo. 14 de daño. ¿Vale? Y yo ya he hecho todo. 14 de daño a 21 son 7. Vamos a ir con Woods a que remate, a asegurar la película, ¿no? Venga. Pues vamos con todo. Va el señor Woods. Vale, tengo 3 de movimiento. Tiro morado, amarillo, rojo, naranja, azul. La ira del Berserker me da un dado negro. Y como tengo Otro amarillo. 6 heridas, otro amarillo más. Vale, bueno, necesitamos sacar. Hemos dicho que tiene 14, habrá que sacar 7 o más porque no tiene defensa. Mm. Venga, Woods, se puede mover 3. 1, 2 y 3, se coloca justo aquí. Y ahí viene. Mal se tendría que dar, ¿eh? Bueno, Un 1 y blanco. 1 y blanco. tengo un reroll. Bueno, aquí está, esto ya solo son 6. Y le haría sangrado. Así que Woods le da el golpe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿cuántas heridas? Bueno, vamos a Aquí ponerla pones por si acaso. Sí, venga, cuenta. ¿Qué? 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y sangrado. 14. 14. Y 14 son 28. 20 tienes, ¿no? Sí. Hay que ponerle. Y las 8 también. Dame. Sí, ya está. 28. Vamos a dejar aquí apartado con sus 28 heridas. En total. Vale. ¿Vale? Y el sangrado. Pero que no sabemos Bueno, qué va a pasar. Sí. Pues lo vais a ver. Y tenemos que coger la carta H. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta por el color. ¡Victoria! 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 ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Los 2 demonios están heridos. Vale, ahí más o menos lo que nos viene A decir es que las 2 criaturas, bueno, pues están heridas y demás, pero su ejército no supera en número. Así que... ¿Cómo se llamaba? ¿Flora era? Flora. Vale, Flora se convierte, ¿vale? Utiliza su magia para convertirse en un muro de llamas, interponiéndose entre nosotros y nuestros agresores, ¿vale? Entre el ejército de las Y fuerzas. los enemigos para poder darnos un respiro. Entonces, nos da un respiro para que podamos huir y mientras huimos, Sierke, si recordáis, era amante de Flora, bueno, pues se le escapan las lágrimas porque sabe que Flora se ha sacrificado de esta manera para protegernos. Yo ya estoy triste porque Sierke es mi personaje. Esto es así, es lo que ha pasado. Ahora, no te pierdas mañana el directo de lanzamiento, que estaremos ahí para cubrir el lanzamiento de Berserk, y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.